Bienvenidos a esto que se llama Candidatos en la redacción, pero esta vez con la redacción de fin de semana. Es un aporte que hace esta casa periodística para la democracia. Ya estamos con las elecciones legislativas y también con las consultas presidenciales a la vuelta de la esquina. Próximo 8 de marzo están llamados todos quienes pueden hacer uso de su libre derecho al voto. Bienvenidos sean ustedes. Hoy tengo un nuevo invitado y me alegra mucho saludarlo, doctor David Luna. Bienvenido a Noticias RCN, a esta redacción de fin de semana. Oscar, muchas gracias a usted, a toda la redacción y gracias a RCN por abrirle la puerta a la democracia, porque acá tenemos que votar con el corazón, pero también con la razón. Y es importante conocer qué estamos proponiendo y sobre todo qué hemos hecho los candidatos literalmente por cambiar la vida de los ciudadanos. Venga, de una vez comienzo preguntándole, ¿por qué aspirar a la presidencia, doctor David Luna? Yo tengo 50 años, estoy casado con Lauri, soy papá de Julieta, que tiene 9, Alejandro, que tiene 5, y comencé mi vida pública hace 29 años, desde la base, como miembro de una junta de acción comunal. Poquito a poquito he ido creciendo, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción, pero sobre todo ejecutando correctamente. Llega el momento de una renovación generacional. Yo soy de los que cree que hay que construir, no destruir, sumar, no restar, proteger a la oposición, luchar contra el clasismo, contra el racismo, contra el machismo. Pero más importante que eso, entender que para servir hay que ser un buen ser humano. Y yo no estoy concentrado en hacerle zancadilla a los demás, sino en resolverle los problemas a los ciudadanos. Por eso quiero ser un presidente distinto. Bueno, un político con experiencia, concejal de Bogotá, también representante de la Cámara, senador y también incluso ministro de las TICs. Venga, lo voy a invitar a que pase aquí a nuestro tablero. Aquí usted va a encontrar unas fotos, muchos de sus compañeros de la Gran Consulta por Colombia y otros personajes también de la vida política colombiana, para que usted los ubique donde quiera, ya sea en su gabinete ministerial o su eventual gabinete ministerial o en alguna entidad. Le hago entrega del lapicito y arranquemos de una vez por Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria, que es un tipo que tiene diálogo político en el Ministerio del Interior. Bueno, ahí está entonces el que manejaría los hilos políticos en su gabinete. Enrique Peñalosa, amigo suyo, que ya estuvo por acá con nosotros. Enrique Peñalosa no solamente es amigo, sino es un tipo al que yo admiro mucho. Creo que tiene la decisión, la determinación para ser un gran ministro de defensa. Bueno, ahí tenemos al exalcalde Enrique Peñalosa. No solamente entró al cartucho, sino entró al Bronx después de muchos años y logró entender que la criminalidad y el narcotráfico se enfrentan. Sí, señor. Mauricio Cárdenas, también exministro. Mauricio Cárdenas, que además ayudó a construir esta consulta, me parece un tipo 1A, tiene una experiencia fundamental y será clave para sacar al país de la crisis financiera. Minhacienda. O sea, repetiría cargo más o menos. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Claro que sí. Ahí está Vicky Dávila, la periodista Vicky Dávila. Vicky, me encantaría que fuera ministra de Comunicaciones, pero entiendo que le gustaría también opciones en la representación diplomática. Creo que sería una gran embajadora. Exactamente. Bueno, ahí tenemos entonces a Vicky Dávila. Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo sería un excelente ministro de Educación. Es un hombre que tiene los datos, las cifras y nos podría ayudar muy importantemente a lograr que haya verdaderamente un mejor pago a nuestros maestros, adicionalmente tecnología para nuestros estudiantes y claro que sí, unas mejores sedes para este proceso que tenemos en camino. Que hace parte también de sus propuestas, aquí también lo tuvimos. Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, también que hace parte de la consulta. También, y además ha ayudado mucho a lograr algo tan importante como es generar esta unidad. Tomamos la determinación 9 candidatos de dejar a un lado el ego, la vanidad. Pero fue la última que se subió además. Fue la última que se subió. Paloma sería una gran canciller de la República. Ahí tenemos entonces a Paloma Valencia. Vamos a pasar a la siguiente página. Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa, también ex embajador en Estados Unidos. ¿En dónde lo ubica? Mire, Juan Carlos Pinzón es un tipo que conoce no solo la diplomacia, sino la seguridad, pero adicionalmente es un hombre que sería fundamental para recuperar algo que en Colombia tristemente se perdió. Todo el aparato de inteligencia. Todo el aparato de inteligencia. Y en ese sentido hay que crear una nueva disposición, una nueva entidad que nos permite enfrentar eso, porque es la única forma para luchar contra la delincuencia y contra el terrorismo ¿Dice y usted el narcotráfico. que se perdió? ¿Estamos muy mal a su juicio? Total. Desarticularon la unidad de inteligencia financiera
desarticularon la Dirección Nacional de Inteligencia y lo poco que queda está al servicio de los narcos. Y por eso necesitamos un hombre con firmeza, con decisión, con capacidad para recuperarlo. Entonces, ¿cuál sería la entidad? Todo el sistema de inteligencia colombiana. El DNI, la UIAF, Todo, etcétera, todo etcétera. estaría a cargo de Juan Carlos Pinzón. El doctor Juan Manuel Galán. El doctor Juan Manuel Galán tiene una amplia experiencia en varios, digamos, de los sectores, pero yo creo que sería fundamental en estos momentos para lograr impulsar una clara reforma de algo que él habla mucho, y es la agroindustria. En esto, pensando... ¿Ministerio de Agricultura, entonces? De agroindustria, Ok. de agroindustria, una cosa distinta, porque ahí está todo lo que tiene que ver con el bichada, todo lo que tiene que ver con la altillanura, todo lo que tiene que ver con algo tan importante como es el desarrollo estructural. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, Agroindustria. agroindustria sería fundamental y yo creo Bueno, que sería esencial. ahí pasamos entonces a 3 candidatos que además están arriba en las encuestas, el doctor David Luna, hay que decirlos, y que no hacen parte de la gran consulta por Colombia. Abelardo de la Espriella, el abogado, ¿dónde lo ubicaría usted? Pero bueno, ellos están compitiendo por fuera de la consulta. Claro que sí, pero ¿dónde los ubicaría? También son personalidades de la política colombiana en este momento. Falta ver primero si ellos aceptarían un gobierno de unidad. ¿Usted qué les propondría? ¿O dónde los ubicaría? ¿Dónde los vería en su eventual gobierno? Pero óigame lo que le voy a decir. Nosotros tomamos la determinación de unirnos, de trabajar en equipo, de lograr demostrar que es posible sumar. Ellos 3 tomaron la determinación de ir independientes. Lo primero que usted le tiene que preguntar a ellos es si quieren construir un gobierno de unidad para lograr que Colombia pueda superar esas heridas tan grandes que tienen. Yo les haría esa invitación, porque yo soy un tipo que cree que del disenso se puede construir consenso. Pero lamentablemente ellos andan en la pugna, en ver cómo chocan para ganar más likes o para ganar más tendencias o más votos. Esperaría pues que se sumaran. De hecho, a Sergio Fajardo, yo particularmente le dije, venga y participe en la consulta. Es más, yo me retiro para que usted pueda entrar. ¿Qué le respondió? No, me dijo que Finalmente no. no. Que no. Pero bueno, eso es parte, O digamos, sea, de la a política. los 3 no los ubicaríamos en este momento. Yo los invitaría primero y A una tendría unión. que ¿Sí conocer... sumarían? Sí sumarían. Pues me parece que podían estar, pero yo en este momento creo decirle lo siguiente, contra ellos el ganador de la gran consulta va a competir y el ganador de la gran consulta va a ser el próximo presidente porque está uniendo el país. Entonces, lo que le dejo a ellos 3 es una invitación a que hagamos un gobierno de unidad. Bueno, entonces aquí pongamos invitación a los 3, ¿no? Ah, es que se podía hacer Invitación. 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 Bueno, Exactamente. lo invito entonces a que caminemos un poco por la redacción de fin de semana. Vea, esta es una redacción chévere porque además los fines de semana nos visitan varios estudiantes de maestría. Pero quiero que comencemos hablando, doctor Luna, de la situación de orden público en lo que tiene que ver el tratamiento con las bandas criminales, con las organizaciones terroristas, con las guerrillas en este momento, los acercamientos que se están viendo también entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, con el ELN y otras estructuras armadas. ¿Y usted qué haría? Para eso le presento acá a mi compañero Jorman Leal. Un gusto, Jorman. candidato, bienvenido Jorman, aquí a ¿qué ha Noticias habido? RCN. Y Oscar ya se lo ha dicho muy bien y vamos a hablar precisamente primero de la erradicación de los cultivos. Usted en su política ha sido muy enfático en tener mano dura con el narcotráfico, ¿cierto? Pero resulta que este tema de la erradicación de cultivos raya un poco con la realidad económica de muchas familias en el país, especialmente de las zonas más apartadas, donde se están pues generando estos cultivos. ¿Usted cómo va a atacar esta situación de los cultivos ilícitos, pero además le va a ayudar a las personas y cómo lo va a financiar para que la gente, uno, no se muera de hambre y lo otro para que no sean víctimas de las retaliaciones de los grupos armados? Oiga, Jorman, hay una cifra que nadie sabe en este país, o muy pocos. De las 300.000 hectáreas que tiene Colombia de hoja de coca, 150.000, o sea, la mitad, están sembradas en apenas 15 municipios. 15 municipios. Putumayo, obviamente Cauca, Nariño, Antioquia. Usted me va a decir que el Estado no es capaz de llegar a 15 municipios a brindarle servicios sociales a esos habitantes y a erradicar esa coca. Claro que es capaz. Lo que pasa es que el gobierno está doblegado ante el narcotráfico y la hoja de coca, en efecto, la está produciendo el campesino no necesariamente por subsistencia, sino por amenaza. Le ponen el fusil. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Proteger a esos campesinos,
para lograr entender que necesitamos tener una alternativa. Entonces usted tiene que entrar con 3 cosas. Primero, inversión social en esos 15 primeros municipios para que haya verdaderos servicios de educación, salud y oportunidades. 2, fuerza pública. Y tercero, el narcotráfico no nos va a doblegar. El ELN dejó de ser un grupo guerrillero para convertirse en un grupo de traquetos. O sea, no descartadas negociaciones con el ELN. Pero por supuesto, acá no nos Plan vamos del a... Golfo. Por supuesto, vamos a perseguirlos, vamos a judicializarlos. Sometimiento, Y entonces. Sometimiento, claro que sí, cuando sepan que acá en el Estado no hay un cómplice, sino hay una persona que pueda actuar. Bueno, Y a esas familias. Esas familias tienen que tener no solamente oportunidades de otros cultivos, sino algo que está pasando. El joven está abandonando el campo. ¿Por qué? Porque muchas veces ve otras alternativas. Usted puede llegar al campo con tecnología, con conectividad, con nuevas oportunidades. Y ahí es donde vamos a actuar para que no abandone ese campo. Perfecto, Candela, Norma, muchas gracias. Sigo por acá Norma, por la gracias. redacción. Vamos a visitar a nuestra compañera Juli Javid, que es presentadora de entretenimiento Y también además en conoce- radio. Total, de la FM. De la FM. Con Juan Lozano. Juli, pero Juli Candidato. tiene preguntas sobre un tema que nos aqueja a muchos y tiene que ver con la salud. Por ejemplo, el tema de la nueva EPS. Recientemente, Juliana, vimos al ministro Jaramillo hablando de que quiere convertir la nueva EPS en una EPS totalmente pública. Juli. Precisamente, candidato, recientemente, como lo decía Oscar, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que el gobierno nacional quiere que la nueva EPS sea una entidad pública. ¿El país está en la capacidad de asumir esa responsabilidad? Lo primero es que hay que pedirle a Jaramillo que no le meta los dedos en la boca a los pacientes. Ya murió Kevin, que fue la punta del iceberg de cientos de miles de niños que sufren en estos momentos. Pero 2, Juliana, es muy importante entender que la nueva EPS es la EPS que más plata le debe a los prestadores de salud. Lo primero que tiene que hacer es pagarle a los médicos y a las enfermeras. Por eso yo estoy proponiendo una cosa fundamental, un consejo asesor y decisor de pacientes. Los pacientes son donde saben dónde se roban la plata, saben por qué no hay tratamientos, saben por qué no hay especialistas. Necesitamos vincularlos para que nos ayuden a proteger el sistema. Entonces la nueva EPS no se puede convertir en un monstruo de 100 cabezas que no termina atendiendo a los ciudadanos como está pasando hoy. Pero además, candidato, conocimos a través de documentos que más de 3 millones de usuarios quieren ser trasladados a esta nueva EPS. ¿Tendremos la capacidad? Eso sumado también a los privados de la libertad, también serán todos trasladados a la nueva EPS. ¿La nueva EPS tiene la capacidad, como pregunta Julio? Pues lo que quieren es convertir la nueva EPS en un comando electoral para decirle a la gente que si no votan por ellos, entonces no les dan salud. En mi gobierno lo que va a estar el paciente de primero. La nueva EPS no está cumpliéndole a los actuales usuarios. ¿Cómo le va a cumplir a 3 millones de usuarios adicionales que literalmente no tienen servicio y no tienen medicamentos? Por último, los medicamentos directo a la casa, con Servientrega, con Envía, con Rappi, en taxi, para no exponer al paciente a lo que está sufriendo y viviendo hoy. Ayer, a propósito, sacamos una historia muy dura. Juli, muchísimas gracias. Gracias, Seguimos candidato. caminando por la Chao, redacción. Por acá, ¿una reforma a la salud podría estar ahí entre sus planes? Es que los problemas de salud, Oscar, no se resuelven con una ley. Los problemas se resuelven con decisión política, se resuelven con gerencia, se resuelven entendiendo que el que se roba un peso de la corrupción en la salud o en el alimento de los niños debe tener prisión perpetua. Eso es cambiar la dinámica de un país. Pero lo que necesitamos es pagar la deuda, pagarle a médicos y que los medicamentos y los tratamientos lleguen al paciente. Muy bien. Tenemos a 2 invitados también especiales aquí en la redacción de Noticias RCN, 2 estudiantes de maestría de la Universidad Sergio Arboleda. Por favor, preséntense con el Mucho doctor. gusto, ¿No? Chaira Montiel, Chaira. estudiante de Gerencia Comercial y Marketing. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? Gracias. Una de las preguntas que te queremos hacer el día de hoy es, nos preocupa el futuro de los estudiantes. ¿Qué harías en tu gobierno para minimizar los... Todo lo que tiene que ver con las tasas de interés del interés. ICETEX, importante. O eliminar el ICETEX. No. El ICETEX hay que salvarlo. El ICETEX hay que fondearlo, o sea, darle más plata. Y el ICETEX tiene que tener mínimas tasas de interés. Inclusive, tiene que condonar créditos cuando hay excelencia académica, cuando la persona de una región llega a Bogotá o a una universidad a estudiar y regresa a su región, cuando hay capacidad de pensar en carreras diferentes. Mucho tema de pertinencia. Hay que meter
cursos cortos que tengan muy buenas capacidades para que digitalmente podamos competir en el mercado. Entonces eso es prioridad. ¿Por qué? Porque el alumno, tú, tienes que poder ser libre de escoger dónde quieres estudiar, si en una universidad pública. O sea, más bien en un una modelo privada. mixto, público-privado. Claro, pero dos, no vamos bajo ninguna circunstancia a acabarlo, sino a fortalecerlo. Pero ¿cómo lo haría usted? Pues inyectándole la plata que hoy en día lastimosamente le quitaron. Dos, con obviamente temas que permitan saber cuándo te pueden condonar un crédito. Y dos, cuáles son las tasas que tú tienes que pagar. Y esa tasa no puede ser movible, tiene que ser fija, porque eso es lo que está ahogando hoy al estudiante. Entonces hay que pensar distinto. No podemos tener las mismas soluciones de hace 30 años a un problema que no hemos resuelto. Muy bien. ¿Aquí había otra pregunta? Candidato, Santiago Rivera, Don Santiago. también de la maestría en gerencia comercial. Hablemos de plan de gobierno. En el plan de gobierno hablamos de conectividad como un derecho ciudadano. ¿Cómo vamos a lograr y cómo vamos a hacer realidad esto? De hecho, más puntual, ¿cómo vamos a hacer realidad esto en las regiones, municipios y veredas más alejadas de todo el En país? su salsa, ¿no? Mi exministro de las TICs. Pero además celebro mucho que Santiago se leyó nuestro plan de gobierno. Ah, bueno. Nosotros publicamos Juiciosos. 20 documentos programáticos, un documento final que cuando lo publicábamos ni un like tenía. O sea, no solamente es la pugnacidad la que está concentrando el debate, sino además lo que hay de fondo. Mire, yo fui ministro TIC y en mi época instalábamos con cable, instalábamos con microondas. Hoy en día hay satélites de baja órbita que permitirían llegar a la totalidad del país de manera efectiva para conectar. Pero necesitamos pensar que hay gente que no tiene cómo pagarlo. Por eso hay que tener tarifas diferenciales y sociales. Yo llegué un día a Puerto Alegría, en el Amazonas. ¿Sabe a cuánto está Puerto Alegría de Leticia? A 24 horas en lancha. En ese corregimiento nadie inscribía una defunción, mucho menos un nacimiento, porque no había conectividad. La conectividad es un derecho, no puede ser un privilegio. Y a eso le vamos a apostar, porque además ahí está el futuro de 250.000 jóvenes que pueden conectarse con Estonia, con Estados Unidos, con India, para desarrollar inteligencia artificial y pueden ganar hasta $150 la hora. Eso mal contados son 600.000 pesos. Mire usted la importancia de esa acción. No solo la conectividad remota, sino también la conectividad por carreteras, ¿no? Ah, Candidato, obvio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y por aquí pasamos al plano internacional con nuestra editora también de esta área, Paola Toro, también presentadora de Noticias Doctor Luna, RCN. bienvenido a Pues a Noticias Paola RCN. la conozco porque la veo todos los días. Bueno, doctor Luna, la noticia del día en este momento está en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel adelantaron un ataque contra Irán. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Estaría a favor o en contra de estas acciones? Pues mire usted, hace 4 semanas Irán fue tal vez uno de los autores intelectuales de los genocidios más grandes de este país, de este mundo. Y por esa razón estoy convencido que lo que está buscando los Estados Unidos, Israel, es entender que hay que restablecer la democracia. Lo propio que pasó en Venezuela. Pero ojo, en ese sentido uno tiene que mirar para ambos lados. Lo que está pasando en Irán claramente fue un genocidio. Lo que está pasando o pasó en Israel fue la respuesta a un ataque, pero también hubo abusos. Y en ese sentido uno no puede tener una moneda para cada lado. Tenemos que entender que el orden mundial tiene que restablecerse respetando las democracias, o de lo contrario, el autoritarismo nos llevará al fracaso. Yo creo que va muy importante también lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas de Colombia, ¿no? En su Sin duda. eventual presidencia. Por supuesto, y es que usted habla del restablecimiento de la democracia, lo ha mencionado en esta respuesta en varias ocasiones. Hablemos de Venezuela, de lo que ocurrió el después del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. En este momento está siendo administrada por Estados Unidos, pero hay una cabeza del régimen todavía en el Palacio de Miraflores y es Delcy Rodríguez. En un eventual gobierno suyo, ¿usted restablecería las relaciones, restablecería el diálogo con Delcy Rodríguez si es ella la persona que está en el momento a cargo? Delcy Rodríguez es coautora del robo de las elecciones en Venezuela. Delcy Rodríguez hizo parte de la estructura narcotraficante que lideró Nicolás Maduro. A mí que no me vengan con cuentos. En Venezuela necesitamos elecciones libres. Y yo lo que le he pedido al gobierno de los Estados Unidos varias veces,
es que promueva esas elecciones, que piense primero en los derechos políticos de los ciudadanos antes que en la plata. Juan Camilo Ramírez, que tiene las preguntas muy importantes que usted también maneja ese tema. Usted es el más sobre rápido del oeste. Economía. Y lo invitamos a tomar cafecito de tostado, doctor Luna, señor, ¿cómo va? Miren ustedes qué tal. Óigame, bien, señor, hablemos de plata porque finalmente todo lo que usted está hablando necesita plata. Así es. Y plata es lo que no hay. Así Porque es. el próximo gobierno, llámese como se llama el próximo presidente, va a recibir este país con un hueco fiscal tremendo, tan grande que hoy no sabemos de cuánto es. Hay unos que dicen que son de 40 billones, otros que dicen que es más grande. ¿Qué va a hacer con esa plata que se está debiendo y que no hay? Con el equipo programático nuestro calculamos el déficit en 50 billones de pesos, un déficit que se puede enfrentar con 3 acciones contundentes. Primero, el adelgazamiento del Estado, acabar con las corbatas burocráticas que hoy en día son nada distinto a una estrategia política y electoral. Eso vale 10 billones de pesos. En segundo lugar, el tema de la focalización de los subsidios. Los subsidios son importantes para las familias que los necesitan, pero hay lastimosamente varias familias que están recibiendo 3, 4 subsidios. Ahí se pueden ahorrar 20 billones de pesos adicionales. En tercer lugar, es fundamental utilizar algo tan importante como son los fondos que tienen ahorrada plata. Con ese ahorro, usted puede lograr enfrentar la crisis y lograr que esa plata llegue a los 50. Pero dicho eso, es fundamental no gastar más de lo que tenemos ni endeudarnos más de lo que podemos. Y para lograrlo va a ser esencial algo tan clave como que el pequeño emprendimiento, la pequeña empresa, tenga por lo menos un aire de 1 a 5 años para no ser, digamos, clavada por el Estado a la hora de poder crecer. Y ese menos equilibrio impuestos. para esas, Ok. para las pequeñas que están en nacimiento. Es decir, usted arranca su programa con un recorte burocrático. Un recorte burocrático. ¿Qué ministerios duro. se irían, por ejemplo? ¿Reduciría el Estado? Pues claro que hay que reducirlo ¿Qué en lo ministerios? lo que hace referencia a competencias. Mire, yo le digo una cosa, hoy el INVIAS, el DPS, las gobernaciones, las alcaldías, todas hacen vías terciarias. Le pongo otro ejemplo, en conectividad, el Ministerio de Educación, el Ministerio TIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, gobernaciones y alcaldías conectan colegios. Hombre, necesitamos un único responsable que haga la acción clara y contundente para ahorrar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el Ministerio de la Igualdad, doctor Luna? Pues ya hay una orden judicial y en ese sentido no hay otra opción. ¿No lo reviviría usted? No, claramente no. Ese Juan es el Camilo. reto grande, Oscar, para el próximo presidente de la República. ¿Qué va a hacer con las finanzas? Doctor Luna. Lo veremos. Ahorita salgo por mi tostado. O por su manzanita postón. Bueno, doctor Luna, se nos acaba ya tiempo. Pero yo soy de uva, postobón. Ah, bueno, listo, yo soy de naranja. Bueno, lo importante es que estamos ahí alineados. Doctor Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros en No, muchas este gracias a parche con ustedes. la redacción de Noticias RCN. Su propuesta más impopular. Pues mi propuesta más impopular es la que acabamos de hablar. Hacer recortes burocráticos siempre tienen pues un rechazo muy grande, porque hay gente que hoy está tranquila en el Estado con una corbata burocrática ganando sin trabajar, solamente ganando para votar. Eso hay que hacerlo, cueste lo que cueste. En segundo lugar, tenemos que enfrentar el narcotráfico. Acá hay algunas personas que piensan que mientras que la plata del narcotráfico entre, a la economía le va mal. No, no, no. A la economía le irá mal siempre cuando haya plata ilegal en el proceso. Y tercera propuesta impopular, pero muy importante en estos momentos. Los debates y la política hay que hacerla proponiendo, no criticando. O Y polarizando. o polarizando. Y yo, más allá del resultado electoral, me siento feliz de haber hecho una campaña en positivo, una campaña que puede hablar bien de sus competidores, una campaña que logró unidad. A mí es lo único que me da un poco de temor del resultado del próximo domingo son Julieta y Alejandro, mis 2 hijos, porque no sé si en el colegio seguramente les harán bullying porque a su papá no le va bien o no le fue tan bien en las elecciones, pero yo le digo a ellos una cosa, ¿sabe qué? Hicimos lo correcto, estamos haciendo lo correcto. ¿Sabe qué es? Que estamos uniendo al país, dejando el ego de una vez por fuera y dejando las vanidades de una vez atrás. Bueno, en una frase o en un poco más de una frase, que usted sea el que invite al electorado a que usted es la opción en ese tarjetón de las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo. Yo me llamo David Luna y quiero servir como su presidente de la República porque sí hay un camino para dejar atrás la violencia en este país, para dejar las etiquetas, sobre todo a quienes luchan para exigir que haya seguridad. Hoy en día los llaman disqueparas, o a quienes luchan para que haya mejores salarios
los llaman guerrilleros, o a quienes luchan porque haya libertad de prensa los llaman tibios. No, no, no. Este es un país que tiene que entender que solamente sumando vamos a avanzar. Y yo, que vengo de una generación distinta, no cargo en mi espalda con las heridas políticas de los expresidentes o de los directores de los partidos. Yo vengo a resolver los problemas de hace 40 años con fórmulas distintas. Vamos a enfrentar la lucha contra el hambre, pero también vamos a enfrentar con contundencia a los grupos al margen de la ley. ¿Eso en referencia a Germán Vargas Lleras, por ejemplo? No, 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 esta es una referencia a lo que yo pienso y a lo que yo quiero hacer. Yo represento una nueva generación. Bueno, doctor Runa, muchísimas Oscar, gracias muchas por gracias. estar en esta Candidatos en la redacción, por participar con nosotros. Mucha también suerte el próximo 8 de marzo. Eso es todo por ahora. Ustedes tienen mucho más. Doctor Luna, muchas gracias.